Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema importante que se llama el deleite. Y en este estudio vamos a analizar algo muy importante para la vida del creyente, algo en donde tú y yo tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque el deleite, como estamos titulando este tema, nos va a llevar a comprender algo muy importante para nuestras vidas, lo cual yo estoy segura que si lo puedes entender, te vas a sentir una persona muy bendecida. Muy bien, te voy a invitar a que me acompañes a Salmo, capítulo 1. Hemos estado meditando en la palabra y en estos últimos temas hemos estado hablando de cuán importante es que tú y yo podamos declarar eh, la bendición de Dios sobre nuestras vidas, en el sentido de que Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros y que cada día de nuestras vidas debemos declarar que estamos bendecidos. ¿Y cómo va a ser esto? Pues a través solamente de creer, de meditar en la palabra y de permanecer por la fe en, en esta bendición. Iniciamos leyendo el versículo 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. A lo que se refiere la palabra y en lo que nos vamos a enfocar en este momento es en poder apreciar que una persona que es impía es una persona carente de piedad, una persona que no se enfoca en la bondad. Entonces, una persona que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores, es una persona bienaventurada. Es una persona que puede mantenerse con una actitud de felicidad, con una actitud de, de estar en paz, de estar contento, de estar gozoso, de sentirse pleno. ¿Por qué? Porque cuando alguien anda con personas impías, aquellas que son carentes de piedad, son aquellas personas que siempre están hablando cosas negativas, que siempre están declarando eh, palabras que no te pueden permitir permanecer en la fe. La mayoría de nosotros nos hemos tragado la mentira del mundo más de lo que no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque le has permitido a este mundo y a los incrédulos que te digan cuestiones como esta. Tú ya estás en una edad en donde ya tu cuerpo va a empezar a manifestar problemas de presión alta, vas a empezar a manifestar algunas herencias de salud, vas a empezar a sentirte mal porque tú ya estás entrando en una etapa, es normal, confórmate a este mundo, confórmate a este siglo y déjate llevar por el consejo de los impíos, por el camino de los pecadores, todos aquellos que no creen en la verdad de la palabra de Dios, todos aquellos que han rechazado la bendición de Dios, la piedad de Dios, la obra perfecta y completa de Jesús en la cruz en el Calvario. Y esto es porque las personas se enferman más a veces por lo que les dicen que por lo que es la realidad.
Ocasionalmente, yo no sé si tú lo has vivido o lo has escuchado, hay personas que, que los médicos se quedan asombrados porque dicen es que su positivismo, es que su actitud, es que eh, esa manera de enfrentar la vida es lo que los lleva a estar fuertes, a estar sanos. Y eso es real. Esa es una verdad. A los que hemos tenido la fortuna de tener padres longevos, hemos escuchado eso de los médicos. Sin embargo, podemos saber que esa longevidad y que esa actitud positiva ha sido porque son personas y fueron personas de confianza en Dios, personas con una actitud positiva en donde conociendo y sabiendo lo que son y que la bendición de Dios y que el propósito de Dios estaba en sus vidas, lograron eh, estar fuertes y sanos hasta el último de sus días. Pero todo lo contrario, cuando las personas empiezan a entrar en un proceso de escuchar las malas noticias, la impiedad, lo que no es la verdad de la palabra de Dios, pues eso es andar en el consejo de los impíos. Y esto es esperar cosas negativas, al igual que cualquier incrédulo. Pero tú y yo no somos de esas personas. Tú y yo no pertenecemos a ese grupo de personas que habiendo puesto su confianza en el Señor, que habiendo conocido la palabra de verdad y habiendo nacido de nuevo, debemos de conformarnos a lo que este mundo dice, a lo que este mundo está acostumbrado a. Es muy importante que en cualquier etapa de tu vida en la que estés, porque no tenemos que esperar a que seas una persona mayor de la tercera edad. Hay jóvenes, hay personas de mediana edad que por ciertas, digamos, síntomas se creen la mentira y la compran de que lo que les está sucediendo es por algo que es natural. Pero tú no debes de escuchar el consejo de los impíos. Tienes que apartarte porque debemos de alejarnos de ese camino, de esas personas que están siguiendo la corriente de este mundo. No importando lo que pueda pasar, porque muchas veces son gente que está cerca de nosotros, la misma familia. Si no te sientes en la posición correcta y en la fortaleza correcta para poder eh, hacer a un lado y rechazar esa mentira, pues yo te aconsejaría que te apartaras para poder fortalecerte en la palabra de Dios, en la verdad de quién eres en Cristo Jesús. Tú y yo debemos de considerar a la gente de la Biblia. No debemos de considerar lo que, aunque teniendo síntomas, y debes de tomar el cuidado correcto, pero tú no debes de creer que eres parte de que ya tienes cierta edad y por lo tanto vas a padecer esto. Tenemos que ver a la gente de la Biblia, cómo vivieron, cómo es y qué debe de ser nuestra expectativa, porque esa es nuestra herencia en Cristo Jesús. Ese es el testamento que ahora tenemos para poder ver y admirar y entonces ponernos las pilas para poder entonces caminar en ese vigor y en esa fortaleza. Te voy a invitar a que me acompañes a Deuteronomio 34:7. Dice, aunque Moisés tenía
120 años cuando murió. No se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Imagínate dos escenarios. Conociendo la palabra de lo que un médico, con todo el respeto eh, que se debe, que se le debe al médico, que les apreciamos mucho, pero imagínate un diagnóstico del doctor contra la misma palabra de Dios que nos está enseñando cuál es nuestra herencia y hacia dónde tenemos que mirar y sobre lo cual tú y yo debemos de perseverar. Y entonces si alguien te da un diagnóstico, pero la palabra dice que tu herencia es como Moisés mínimo, que tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido el vigor. Entonces nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Por eso es importante perseverar en la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche, para que cuando cualquier situación de impiedad, palabras de impiedad, o que te encuentres rodeado de ese tipo de personas que carecen de la piedad de Dios, declaren, digan, compartan, hablen, pues inmediatamente lo que tú pienses no es que te quedes en, es cierto, yo ya voy a empezar a manifestar estos síntomas y entonces, ay, pues sí, es que a- a- la presión sube y hay que tomarse las pastillas para la presión, que si el azúcar, que porque la edad y todo eso, eh, y la gente se empieza a asustar y empieza a tomar eh, más en cuenta y le dan más valor a lo que no tiene valor. Pero lo más poderoso es que nosotros debemos de meditar en la palabra de Dios para entonces reflexionar y decir, bueno, pues si estás pasando una situación, pues yo tengo que ir a la palabra de Dios para fortalecerme en mi fe, para poder tomar ese ánimo y entonces mirar, mirar puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, mirar a las promesas, mirar a la palabra de Dios y entonces hacer a un lado todo engaño que quiera venir sobre nuestras vidas, porque es muy fácil, es bien fácil envolver a la gente en cualquier situación, en cualquier eh, diagnóstico, vaya las emociones, los títulos, quién tendrá el mayor título en este mundo, quién tendrá el título más grande, quién tendrá la mayor maestría, doctorado que nuestro Señor y Dios Jesucristo. Nadie, nadie lo tiene, nadie tiene más fuerza ni más poder que la palabra de Dios. Así es que yo te animo a que te enfoques en ello. Continuamos leyendo Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley del Señor, o la palabra de Dios, está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. No importa que a veces tengas alguna situación de salud, pero tienes que enfocarte, o no tan solo de salud, algún problema, algo que necesites resolver. Pero si te la vas a pasar pensando en cómo resolver las cosas, buscando de un diccionario, buscando de la ayuda de cualquier persona, que no es malo que nos podamos apoyar, pero si no está tu deleite en la ley, en la palabra de Dios, y no meditas en ella de día y de noche, entonces, ¿en dónde estás parado? ¿En dónde está tu vida confiada? ¿A quién le estás confiando tu vida, tu salud? ¿A quién le estás confiando tu familia?
todas tus situaciones, no dejando de pensar que puedas tener cualquier pues destello o arranque de carácter, eh, no sé, pueden ser reacciones en la vida de las personas, pero cuando tu confianza está en el Señor, en su palabra, y te deleitas en ella, entonces podrás ver las cosas como Dios quiere que las veas. Y entonces lo más importante es que, como nos está diciendo aquí el versículo 2, dice que hay que meditar en la palabra de Dios más que de vez en cuando, más que solamente un domingo, un sábado, un martes, un miércoles. Dice la Biblia, dice la palabra, que su deleite debe de estar en meditar de día y de noche en su palabra. Cuando tú meditas en la palabra de Dios de día y de noche, pero meditas con responsabilidad, con una conciencia correcta, entonces vas a entender y no te vas a quedar atorado, no vas a estar eh, con incertidumbre, ni con temores, ni con depresiones. Por eso es importante que no como una condenación, pero como un llamado de atención, puedas analizarte y pensar y meditar, ¿estoy realmente confiando en la palabra de Dios? ¿O estás confiando en lo que escuchas cada día o de vez en cuando? De las personas que quieren a venir a traer sobre tu vida acusación, que quieren venir a traer sobre tu vida y determinar aún más, determinar sobre tu vida lo que va a suceder, determinar quién eres y hacia dónde vas. Entonces, por eso es importante analizar que tienes que ser una persona bienaventurada, feliz, pero que puedas estar consciente que solamente debes de meditar en la ley, en la palabra de Dios. Y ahí es donde tú debes de deleitarte. Yo no sé si tú has eh, entendido y, y en esos momentos, cuando lees la palabra de Dios, cuando estás meditando en las escrituras, has experimentado ese deleitarte. Cuando te deleitas estás a gusto, estás satisfecho, estás pleno, estás lleno, estás rebosante. Eso debe de ser en nuestras vidas el día a día. Y entonces ahí está tu confianza en la palabra de Dios. No hay nada más grande que te pueda llenar. No hay nada más perfecto, no hay nada más sublime que meditar en la palabra de Dios. Meditar de día y de noche y estar en paz. Estar confiados, sabiendo que no importa lo que pase, no importa lo que digan, tú sabes quién eres y sabes quién es tu Dios. Esa es la mejor manera en que tú y yo tenemos que entender el deleite que debemos de tener en la palabra de Dios. Y entonces estará en tus oídos, en tus ojos, en tu mente, en tu boca, en tu corazón. Y estará en tus oídos, en tus ojos, en tu boca, en tu mente y en tu corazón. Y nada lo quitará. Nada hará que tú manches, que tú quites de tus pensamientos con algo que no debe, que no puede tener cabida en ti por quien eres en Cristo Jesús. Y entonces eso es deleitarte. Eso es vivir en la plenitud de Dios. Eso es estar confiados. Y más que todo lo que pase y lo que digan no te afectará. Si ya alguien te dio un diagnóstico, si ya alguien te dijo algo, tú lo único que tienes que hacer es meditar en la palabra
deleitarte en ella y darle el valor correcto. Demerita todo aquello que no venga de la palabra de Dios. Y si hay una situación por la que estás pasando, pues tienes la respuesta en la palabra de Dios. Y también el apoyarte a través de un consejo, de un juntarnos a orar, de un juntarnos a meditar en la palabra de Dios, es muy valioso. Pero jamás permitas que las cosas se salgan del enfoque de la bendición de la palabra de Dios, del valor que tienes, de la sanidad que Cristo ya te concedió. Y bueno, junto con esto, pues tienes que ser diligente en todas las cosas que hagas. Tienes que ser siempre cuidadoso en los cuidados para tu salud, para tus hábitos alimenticios, para todo aquello que tú puedas aportar al beneficio eh, de lo que haces, de lo que eres y del cuidado de tu cuerpo. Te voy a invitar a que me acompañes ahora a Josué 1:8. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Todo te saldrá bien. Pero te fijas qué importante lo que nos dice la palabra. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. No se apartará de tu boca. Yo tengo que estar declarando la palabra de Dios. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tú sabes que la salvación es manifestar en nuestras vidas la obra terminada de Jesús. Entonces, tú y yo debemos de apropiarnos de esa bendición, declarar que estamos bendecidos, darle gracias a Dios, glorificarlo, pero enfócate en su palabra y haz lo que tengas que hacer necesariamente para que tú puedas estar eh, manifestando en tu vida la bendición de Dios. Pero no tenemos otra respuesta, sino que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y fíjate, dice, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Para cuidar de hacer todo lo que en él está escrito. Es muy importante saber todo lo que está escrito. Todo, todo, todo. Por eso es importante meditar en la palabra. Por eso es importante conocer desde Génesis hasta Apocalipsis. Leer, leer, leer. Tenemos que enfocarnos en nuestras vidas, en todo lo que pertenece a nosotros como creyentes nacidos de nuevo, aquellos que hemos sido salvos por gracia, por la fe, a través de Jesús. Pero tenemos que saber todo lo que está escrito. ¿Para qué? Para que nadie te engañe, para que no venga ninguna falsa doctrina a quererte mover. Y sobre todo las palabras mentirosas y acusadoras de las personas que por su falta de conocimiento, por su ignorancia del poder de Dios, te quieren llevar a que te conformes a este siglo, a que te adaptes. Y ahí es que es la edad, y ahí es que hazte todos los estudios y el check-up sin querer faltarle al respeto a eso. Pero entonces, ¿en dónde está nuestra confianza, en nuestra fe? ¿En qué vamos a estar basando nuestras vidas? ¿Vas a estar lleno de temor toda tu vida? ¿Vas a estar con incertidumbres? Pero es importante enfocarnos en la palabra de Dios, porque si no tienes la palabra de Dios, pues entonces en tu vida no va a suceder tampoco nada. No podemos decir que tenemos fe cuando ni siquiera podemos
entender, conocer la palabra de Dios, cuando no estamos cuidando y meditando de día y de noche, no estamos cuidando de hacer todo lo que en ella está escrito. Si estamos teniendo cuidado de hacer todo lo que en la palabra de Dios nos dice, entonces tendremos la seguridad de hacer prosperar nuestro camino y en todo vamos a tener éxito. Todas las cosas nos van a salir bien, porque es una promesa de Dios, porque Él lo dice y no hay nada que pueda echar a perder. Ni siquiera tú, que eres tan perfecto, puedes echar a perder lo que Jesucristo hizo en la cruz, en el Calvario, por nosotros. Entonces, deleitémonos en la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche. Y entonces algo muy importante que va a suceder en tu vida es que empezarás a ver la bendición de Dios. Se va a manifestar, lo vas a ver, lo vas a vivir. Y probablemente tú dirás, en ese poco a poco, pero vívelo, medita, cuida de hacer todo lo que dice la palabra. Y es una seguridad 100%, más de lo que cualquier persona te pudiera cumplir en este mundo, que vas a vivir su bendición. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Hebreos 2:4 para que estés confirmando y lo veas por tus propios ojos y afirmes tu corazón y anota estos versículos para que cuando tengas una situación tú estés meditando en la palabra de Dios, en cómo tienes que deleitarte en ella, en cómo debes de permanecer estable, no tener esas subidas y esas bajadas en la vida de inestabilidad, de que estoy contento, estoy triste, me siento seguro, me siento seguro, me siento insegura, estoy alegre, estoy deprimida, no sé qué pasa en mi vida y de repente todo está bien. Hebreos 2:4. Voy para allá. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ay, es que, perdón, es que hay algo que me está picando que estoy oliendo. Es el calentador. ¿Será el gas? ¿Prendiste el calentador? Okay. Entonces, Dios testifica juntamente contigo. Dice, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Así es que el día de hoy yo te animo a que te deleites en la palabra de Dios, a que disfrutes y que te puedas sentir esa persona exitosa, bendecida por lo que tú personalmente crees que Dios hizo en tu vida, del propósito de Dios para tu vida y la bendición que Él ya nos concedió a través de esa obra perfecta, completa y terminada de Jesús en la cruz del Calvario. Y bueno, pues esta es la manera en que nosotros debemos de vivir, deleitándonos, disfrutando de su palabra, meditando en ella y entonces viendo que se manifiesta en nuestras vidas todo aquello que hemos anhelado, todo aquello que hemos pensado, sentido en nuestro corazón,
y sobre todo no dejes que la impiedad de las personas y aquellas personas que son incrédulas, todo aquello que te quieran decir venga a afectar tu vida, sino que más bien nos deleitemos en su palabra y empecemos a ver esa bendición a través de ser exitosos en todas las cosas. Amén. Bueno, pues muchas gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana. Que pasen buenas noches. Dios les bendiga. Señor, te Amén. damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, buenas noches. Que pasen buenas noches. Hasta mañana.